Relaxem el nostre cap, la nostra cara. Intentem buscar l'equilibri amb el nostre tronc, que estiguem amb l'esquena recta. També relaxem els nostres braços i les mans, les cames i els peus. Ens posem fermament al terra. I així prenem una consciència de tot el nostre cos. I quan tinguem tot el cos amb quietud, també prenem consciència de la nostra respiració, com inspirem i com expirem. I llavors també simplifiquem el nostre interior, prestant atenció a la nostra respiració, únicament posant tota la nostra atenció únicament en aquest punt de la nostra respiració, o amb la recitació d'un mantra, o amb la forma en què esteu acostumats a fer-ho. I així, amb la quietud del cos i amb la simplificació del nostre interior, amb aquest punt de concentració, entrem en el silenci.
I acabarem aquest centrament amb unes paraules un fragment del Tao Te Ching de Lao Tse. Les paraules dignes de fe no són boniques. Les paraules boniques no són dignes de fe. Les paraules bones no són persuasives. Les paraules persuasives no són bones. El qui comprèn no és erudit, l'erudit no comprèn. El savi no acumula, però actuant en favor dels altres té més i més. Compartint amb els altres té encara més. Qui comparteix amb els altres té més i més. Què millor que compartir des de País Conscient aquesta 5a edició del Simposi d'Interioritat Compromesa. Benvinguts, benvingudes. Ja heu llegit a la introducció al programa, els qui l'hagueu llegit, que ens fa molta il·lusió poder celebrar aquest 5è aniversari. Un 5è aniversari amb un recorregut, com sabeu que personalment heu tingut en aquests darrers 5 anys, nosaltres com a equip humà també l'hem tingut, construint i caminant, creient i avançant amb aquesta consciència personal perquè sigui comunitària d'una manera vertadera. Gràcies per ser aquí. Un aplaudiment per tots vosaltres, sisplau. Doncs en aquesta 5a edició, voldria que penséssiu un moment, us mireu les mans, mireu-vos les vostres mans. Aquestes mans que treballen, que són les mateixes manetes que de nadons acaronàveu la mare, una joguina, el llençol, el vostre nino preferit. Aquestes mans han treballat, han viscut també amb vosaltres, sou vosaltres. Unes mans que poden acaronar, unes mans que hi ha qui pot utilitzar per fer mal, unes mans que serveixen per construir, per netejar-nos a tots nivells, unes mans que entreguen, unes mans que han de saber rebre. Aquesta mà, anecdòticament, ara us poso aquelles pessigolletes que sabeu que ens agrada posar, de cop i volta penseu en les mans del David de Michelangelo. Quedeu-vos amb aquest misteri i al llarg d'aquests 2 dies aneu pensant en les mans del David de Michelangelo i la sorpresa que ens espera la sabrem diumenge al migdia quan acabem el simposi. De moment, llavors, per començar aquest 5a edició i celebració, convidem a la Berta com a persona imprescindible a País Conscient, imprescindible a la Casa Espiritualitat on som, que pugi per encendre l'espelma de la 5a edició del simposi, sisplau. Berta, els mistos els tinc aquí. Queda inaugurada la 5a edició del simposi. Un aplaudiment també. Siguem... Mireu, cada any sabeu que triem unes frases per començar cada ponència que tenim, amb cada xerrada o diàleg. Si heu mirat el programa veureu que un cop més intentem que sigui ric en experiències internes, artístiques, dialogals i plenes de vida, que és el que al cap i a la fi volem recollir en aquesta petit oasi, en aquesta bombolla que podem aconseguir entre tots plegats. Aquest any les frases que triem són recordant aquests 5 anys que hem viscut personalment i com a equip humà i el que no han passat poques coses. Han hagut moltes ensopegades,
moltes ferides, moltes cuirasses que tots hem viscut, no cal explicar-les, des de les genèriques, pandèmia i tot el que implica, laborals, familiars, tots n'hem viscut de moltes aquests darrers 5 anys. I d'aquestes ensopegades o d'aquestes pedres, en Richard Bach va escriure un llibre que diu Gràcies a tus malos padres. I llavors en aquest cas no pensarem en negatiu, en concret, pensant en els pares, perquè no és just dir tot el dolent que han fet, sinó en tot cas pensem en les pedres que ens han portat la vida, sigui en quin àmbit sigui, d'acord? Per tant, cada frase que llegirem en començar el ponent, si anomena pares, penseu substituir-ho per la paraula vida o sotracs o ensopegades, el que he dit. Sí? Gracias por no tener en cuenta mi dolor, porque he aprendido a desprenderme de él. Comencem amb la Berta Meneses. Moltes gràcies. Com sempre, una abraçada íntima, sincera i expressiva de tots nosaltres. Bon dia a tothom. Gràcies per ser-hi. La meva xerrada té de títol Més enllà del compromís, pero es en castellano, Más allá del compromiso, el asombro. O sea, quiere decir que el compromiso está, pero más allá el asombro. Comienzo con una frase que me parece extraordinaria de Rainer Maria Rilke, que dice: el ángel es ese ser que reconoce en lo invisible un grado superior de la realidad. Por eso es terrible para nosotros, porque aún estamos suspendidos en lo visible, del que somos amantes y transformadores. Suspendidos en lo visible. El compromiso está ahí, justamente. Empieza con nosotros mismos. Para que ese compromiso sea transformador, implica una nueva comprensión del ser que somos y del mundo y del universo que nos configura. Sabemos que el mundo es como un tejido de significados y ese tejido no es solamente superficial, tiene una profundidad. En las palabras de un maestro japonés, Suzuki, dice: afuera es largo, amplio, ancho, pero hacia adentro es profundo, profundo. Para nosotros que nos encontramos en esta realidad fenoménica, podemos decir que el mundo tiene ese doble sentido, tiene esa duplicidad. El mundo que vemos lo llamamos mundo visible y el mundo invisible. Y es de suma importancia cómo podemos explicar este hecho de poder vivir en este mundo doble, el visible y a la vez invisible. En la filosofía contemporánea se habla de un mundo como un horizonte de múltiples significados. Y desde luego lo que tiene significado para nosotros, generalmente, es lo que está dentro del horizonte, dentro de nuestro mundo finito. Generalmente solo nos llama la atención este lado del horizonte, pero cada horizonte tiene un más allá, otro lado que es invisible. El horizonte cambia cuando uno cambia de posición. Y cuando uno se muda, ve que hay otro horizonte y otro. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la percepción y de la conciencia. El horizonte verdadero para nosotros consiste no solamente en lo que podemos ver, sino también en lo que queda atrás,
lo que es invisible. Y para ello, para poder acceder, hemos de adentrarnos en niveles profundos de conciencia. Y entonces nos percatamos que sí, que hay un significado que viene desde una apertura infinita y profunda, desde ese ámbito que llamamos inefable. ¿Qué quiere decir? Que esa conciencia o esa sabiduría llegan más allá de nuestro horizonte finito. Quiere decir que esa sabiduría emerge cuando tú conectas con esa apertura infinita. Es decir, es la cristalización, digamos, de las experiencias que tienen lugar en ese más allá, en ese ámbito invisible. Muchas de las cosas que realmente nos hacen felices son esa cristalización de la experiencia que tiene lugar en ese ámbito que es invisible. Por tanto, nuestro primer paso, aquí empieza la conferencia, eso era el preámbulo, es justamente cómo comprometernos, porque es más allá del compromiso, con el ser que somos. Hay un fragmento fundamental dentro de la obra de Dogen Zenji, que es un maestro importante del siglo XIII, que en ese fragmento del Genjo Koan dice: conocerse a sí mismo y olvidarse de sí mismo. Conocerse a sí mismo, si no hay olvidarse de sí mismo, no eres iluminado, podríamos decir, o no eres un sabio, porque el universo entero te configura cuando realmente llegas a olvidarte del ego, olvidarte de ti mismo. ¿Qué se necesita o cómo podría ser este conocerse y este olvidarse? Hay como tres ejes para mí. Uno de ellos, o tres energías. La primera la llamo sabiduría. A este conocimiento es sabiduría. No es un conjunto de saberes, este conocimiento que llamo sabiduría. El segundo es el amor. Es el amor incondicional, es la compasión que implica este olvido del ego. Y el tercero es el servicio, es la acción de una voluntad libre, completamente libre. Si empiezo por el primero, por sabiduría como conocimiento profundo de uno mismo, como este primer compromiso que tenemos, es verdad que es preciso conocer el yo que somos, pero para integrarlo y trascenderlo. Nuestro yo nos ayuda a relacionarnos con el entorno, con las otras personas. Es un elemento importantísimo de nuestra personalidad, coordina muchos elementos, nos da coherencia en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestros comportamientos, deseos, emociones, etc. Si está integrado, si ha hecho correctamente o siempre en proceso, nunca es acabado, lo que se puede llamar todo el proceso de individuación. Es una poderosa herramienta de estructuración psicológica y, por lo tanto, es muy importante este conocimiento. Pero el ego, este yo, es solo una pequeña parte del ser que somos. El problema radica en que nos identificamos totalmente con esta parte. Y está bien percibirnos desde lo psicológico y lo mental, pero es necesario abrirnos a una percepción de ese yo profundo, del que decía al principio, esa raíz del ser, y no confundir nuestro yo, nuestro ego, con nuestro ser. Pero solo el ser que somos nos da la plenitud. Cuando nuestro yo toma las riendas de nuestra vida se pierde, no se gana. Porque percibimos como real lo que creemos, pensamos o sentimos, pero no la vida misma.
tendemos a suplantar lo que realmente es por la imagen que nos hacemos de ello. Podemos llegar a ver el mundo teñido por esta visión que está distorsionada porque está condicionada por factores heredados, patrones, etc. Darnos cuenta de las limitaciones de este ego es un trabajo importante. A percibir que la realidad tiene una perspectiva más amplia, más abarcadora, potenciar ese conocimiento, abrirnos a ese conocerse a sí mismo, esa sabiduría, y liberarnos de las distorsiones que limitan nuestra percepción. Es la primera parte. Para un compromiso es necesario este conocimiento profundo de uno mismo. Pero hemos de aprender y hemos de saber que este compromiso con la sabiduría del ser que somos implica unir el amor y el conocimiento, los saberes. Implica aprender a permanecer en relación clara y profunda con la fuente del ser originario, del ser que somos, con el centro. La vida va gestionada por la relación que tenemos sabia y profunda entre la realidad concreta, con sus objetos, personas, acontecimientos, y el yo mismo, ese infinito vacío, esa plenitud, que es capaz de dar sentido a todo lo que vivimos, pensamos y sentimos. Einstein decía una frase curiosa, no sé, porque a Einstein se le colocan muchas frases, pero no sé si esta es real o no. Pero dice la frase: me interesa captar el pensamiento de Dios. Lo demás son detalles. Y esa conciencia nos interesa, la que es capaz de captar el sentido profundo de todo. Ese es el primer conocimiento, la primera sabiduría. El otro eje del que hablaba es el amor, la compasión. Y la compasión ha de surgir de este ámbito profundo y liberador, donde cada uno de nosotros somos ese verdadero yo mismo. Si no, la compasión no es liberadora. Padecer con supone liberarse uno mismo del ego. Es ese olvido de uno mismo. De lo contrario, puede ser una victimación, la compasión. Solo puede ayudar al sufrimiento humano aquel que la experiencia le ha llevado a trascender el dolor, y quiere decir olvidar el ego, no reprimir, no desfigurar. La vida nos pone delante de él. Es asumir, integrar y trascender. Asumir, integrar y trascender. Si una persona ha experimentado esa profundidad de su ser, experimenta la salvación, la verdadera salvación. Hay una realidad que es profunda y esencial, y es común a todos los seres. Configura todo cuanto existe. Sentir compasión por todos los seres que sufren, eso implica que tú estás conectado con esa sabiduría. Es por eso que la práctica de la compasión supone, en primer lugar, el conocimiento de uno mismo. La persona se hace más receptiva de todo lo que es dentro de ella y fuera de ella. Fluye libremente y se libera, como si dijéramos, de aquello que es sombra, que es dificultad, pero de una manera compasiva. Realmente la compasión es una gracia y ha de ser encontrada ¿en dónde? En los actos simples, como escuchar, compartir, recordar. Cuando nos proponemos llevar un estilo de vida así, nuestros sufrimientos y nuestros fracasos tienen un significado diferente. El servicio o la voluntad libre es el tercer eje, libre de ego. El servicio es la única acción que el espíritu puede hacer. Hay una frase que dice: de la misma manera
que existe el instinto de conservación para el cuerpo humano, para la parte más fenoménica, el instinto de conservación, el único instinto del alma, es el servicio. Esa es la frase. Es un estado, por tanto, de conciencia que lleva a una expresión concreta de compromiso real. Si no hay ese descubrimiento del ser que somos, si no hay esa compasión, ese amor, esa acción liberadora, ese servicio, será muy difícil. Nuestras elecciones han de nacer, nuestras elecciones, nuestro servicio, de una auténtica voluntad libre y comprometida. La libertad es la capacidad de poder escoger y comprometerse incluso en contextos que no elegimos. Si nuestra elección no parte de ese estado de libertad, estamos haciendo actos a lo mejor de voluntarismo, pero no de voluntad. Hay que elevar el sentido del deber, que muchas veces está en la periferia de nuestra conciencia, no nace desde esa profundidad de la que hablo. Hay una frase que siempre uso y que me parece que lo define, que la voluntad ha de querer lo que ha de ser querido. Lo que ha de ser querido implica una escucha muy profunda a ese Dharma que rige el universo entero o a esa voluntad divina. El centro, por tanto, de nuestras acciones y de nuestras decisiones es el ser, libre en el aquí y en el ahora. De ahí ha de nacer ese verdadero acto de voluntad. La aspiración es el elemento básico de nuestro compromiso. Podríamos decir que toda la práctica, toda la acción se deriva de nuestra aspiración profunda. Sin ella no hay verdadero compromiso. Lo que hay son expectativas, hay deseos, incluso parecen buenos deseos, pero no es lo mismo que la aspiración profunda que nace de nuestro verdadero yo, en esa atención con lo que ha de ser hecho. La aspiración es nuestra naturaleza verdadera que busca confirmarse y expresarse en el servicio. La clave, por lo tanto, del servicio es ese hacer posible que esta aspiración esté justamente como en el fondo o el motor de todas nuestras acciones. Es un compromiso, por lo tanto, que sí que parte de uno mismo, pero ha de estar muy bien alineado con los valores de la evolución de la conciencia. Ha de intentar aportar luz en lo que hace y estar muy atento a la realidad y discernir con claridad. Hemos de aunar esfuerzos y comprometernos en despertar la sabiduría y la compasión para favorecer así ese desarrollo de la conciencia. Y es verdad que hemos de intentar mejorar las condiciones materiales, mentales o emocionales de las personas, desde una visión amplia, profunda, cooperando en esta evolución. Hemos de poder desarrollar esa percepción, esto es fundamental, si queremos ser coherentes en nuestro trabajo como personas comprometidas. Es una visión, además, holística de la realidad, en la cual la actitud más natural y efectiva es esa visión de interrelación, de cooperar, de no competir, y ha de nacer desde esa espontaneidad, podríamos decir, no desde el control, sino de la participación, de la creación, de una visión amplia, intuitiva. Todo lo que tenemos en general sabemos que es limitado.
pero también sabemos que el ser humano es ilimitado. Ilimitada su creatividad, su imaginación, su intuición, y podemos en ese sentido, esta acción, este compromiso, construir un mundo mejor, más solidario, más ecológico, más sensato simplemente. Abrir esas vías de desarrollar al máximo nuestras potencialidades que son ilimitadas. Esto sería la primera parte de la charla, que es el compromiso con estos tres elementos. La segunda es más allá del compromiso. Pues más allá del compromiso es la inactividad y el reposo. Para este compromiso, para que se realice plenamente, necesitamos el reposo, la inactividad, la contemplación. El famoso filósofo y rabino que se llama Rashi escribe en un comentario al mito del Génesis, el Génesis del libro de la Biblia, dice, ¿qué es lo que le falta al mundo? Dice, el reposo mismo. Dice que el mundo, todos lo hemos leído, fue creado a lo largo de 6 días. Es decir, es como, dice él, como una cámara nupcial, en la que ¿cuál? Falta la novia. El Sabbat, dice él, llega la novia. Es el apogeo. Y ocurre cuando el tiempo se detiene y reposa. El Sabbat, el día del reposo, después del trabajo agotador que hizo Dios, ha llevado a plenitud la creación. Por lo tanto, el reposo es el elemento esencial y otorga a la creación la consagración divina. Sin el reposo, la actividad del ser humano pierde lo divino. De este modo, el compromiso con uno mismo y con la vida nos ha de llevar a la contemplación. El poder de la persona no depende de la acción, sino de reactivar su capacidad contemplativa. Dice un escritor coreano, Byung-Chul Han, en la era de las permanentes autoproducciones y autoescenificaciones narcisistas, la contemplación pierde su fundamento, porque implica, como he dicho antes, desprenderse de uno mismo. La contemplación es un acto sagrado, es una experiencia religiosa. El maestro Dogen lo decía, lo dije al principio, el olvido del yo, la conciencia de nuestra finitud. La realidad del universo entero nos ilumina cuando experimentamos esto. Nos sentimos sorprendidos y felices al experimentar esa realidad que está siempre intersiendo. En la vida hay cosas que nos sobrepasan por entero. Hay cosas de las que no se puede decir ni una sola palabra. Todo es ya contundente y cuando nos acercamos, aunque sea un poquito, es como tantear el cuarto extraño con las luces apagadas. Hay cosas que no tienen sinónimos. No tiene sinónimos el amor y la muerte. No tiene sinónimos la bondad y la belleza. Todo pertenece a ese invisible. ¿Es imposible que tengamos experiencia de ello? Nos lo vamos a preguntar. Una tarea del ser humano es cuidar ese espacio de contemplación para hacer visible, para consagrar esos imposibles. Es el Sabbat. Para hacer divinas esas visibilidades, esas intuiciones, eso que es inefable o invisible. En las elegías de Duino, de Rilke, hablando de los invisibles, dice: se acercan tanto, tocan tan de lleno, pensad en el amor o en la muerte, que nos superan infinitamente.
La afirmación clara de la vida y la afirmación y la visión clara de la muerte nos acercan al asombro, nos recuerdan nuestra transitoriedad y en la contemplación de ellas nos abren al ser profundo que vive en nosotros. Ahora, sin sobriedad, sin silencio, las cosas nos dominan. Y no hay silencio, ni quietud, ni contemplación. Y por lo tanto, no es posible el asombro. Todas las grandes tradiciones no dualistas han sostenido que la acción del ser, de lo infinito, del fundamento de lo que existe, no se puede buscar fuera. En realidad, nada queda fuera del ser. Lo absoluto no tiene carencia. Es un presente eterno. No hay tiempo, no hay propósito, no hay meta, no hay intención. Es una acción sin porqué. Es una creatividad gratuita, pura e inagotable. Y la percibimos en la creación artística, en el juego, en la actividad propia de los niños. John O'Leary dice, nos invita a considerar que es posible, ahora, en la edad que cada uno tiene, volver a vivir ese asombro del mundo de los niños. Pero ese asombro necesita ese silencio y esa contemplación. Muchas de estas numerosas tradiciones metafísicas, tanto de Oriente como de Occidente, nos hablan de esa acción, no acción, ese bubei, ese sin por qué, una plenitud que se derrama y nos sorprende. Si la sorpresa es algo que la definimos, me parece, en el diccionario como algo que no esperamos, inesperado, el secreto es no tener expectativas. No hagamos expectativas, vivamos frugalmente la sorpresa de cada momento. Las expectativas son ego, son deseos de conseguir, de apoderarse, de coger, de controlar. No son las aspiraciones del alma, no son fruto de ese anhelo profundo. Y ese anhelo, esa aspiración, necesita silencio, inactividad, quietud y receptividad. Pero nos han enseñado a saber al menos la receptividad sagrada, esa receptividad que hemos de cuidar. Hay un benedictino, David Stein-Ras, que dice: la importancia de la receptividad sagrada es la que nos abre a la sorpresa ante lo que hay, ante las cosas pequeñas, ante el misterio de la vida. Y nos dice, la sorpresa es el punto de partida de la gratitud. Y la gratitud es necesaria para ser felices. Una vez que dejamos de darlo todo por sentado, nos abrimos receptivamente y nos sorprendemos ante lo que nos rodea. ¿Hemos notado alguna vez cómo nuestros ojos de repente se abren un poco más cuando nos sorprendemos? Es como si en un momento nos damos cuenta de que estábamos dormidos o que estábamos soñando o viviendo como sonámbulos en medio de la rutina. Y de repente algo aparece, nos conmueve, vemos la belleza reflejada en un objeto, en una persona, en la naturaleza, en el silencio sereno de la noche, y de repente nos despertamos y reconocemos que la gracia nos ha tocado. La gracia es como una semilla que hace brotar la gratitud y nuestras expectativas desaparecen. Entonces aprendemos a no dar nada por sentado, ni nuestro trabajo, ni nuestra familia, ni nuestras relaciones, ni nuestra vida en todas sus dimensiones.
todas esas cosas que la vida nos da pueden producir en nosotros esa chispa del asombro. Y partiendo de ahí, solo hay un paso: lograr verlo en todo el universo, hasta en las cosas más insignificantes. Es una actitud que trasciende, es como la adoración o la fascinación por lo que hay. Es esa contemplación donde la sorpresa aparece. Y ese asombro y esa sorpresa viene de mano de una mente que es intuitiva, es como un regalo sagrado de la mente. Es como si aprendemos que la mente racional es el sirviente de esta otra mente. Pero sin embargo hemos rendido culto, y nuestra sociedad así lo hace, rinde todos los honores al sirviente y ha olvidado el regalo. El asombro requiere libertad interior. Fijaros que ya Santo Tomás de Aquino decía: hay dos fases en el conocimiento. La primera es el descubrimiento, o sea, el asombro. Y la segunda, la disciplina y el aprendizaje. Y nosotros hemos invertido el orden, por supuesto. Las escuelas se aprende de fuera a dentro, no de dentro a fuera. Y cada persona ha de abrir ese ojo de la percepción, ha de cultivarlo en el silencio y la contemplación, esa mirada receptiva. Todas las cosas pueden ser recreadas de nuevo si tenemos abierto el ojo de la percepción. Entonces vemos belleza, bondad, verdad. El asombro es anhelo y deseo profundo de conocimiento y de no dar nada por supuesto. Y debemos de educarnos en el asombro. Es verdad que el asombro es como un relámpago a veces, una experiencia cumbre, pero no es solamente cumbre porque sea exageradamente fuera de lo normal, sino por la profundidad de la visión. Y eso ocurre en la poesía, en la música, en la ciencia, en el arte, en la religión, en los descubrimientos científicos. Esa experiencia siempre que tiene que ver con la belleza y que rompe en cierta manera algún molde que tenemos nosotros en nuestra mente. O sea, filósofos, científicos, artistas, todos comparten ese movimiento del ser en el que se da el asombro. Debemos darnos cuenta que esa experiencia de verdad, de belleza y de amor, por ejemplo, la hemos de cuidar deliberadamente. En el silencio se cuida. Cuando nos irrumpe lo indecible, el misterio, es porque eso inefable que circula entre todas las cosas aparece, se asoma, viene desde lo profundo de las formas de cualquiera y nos impacta, nos abre esa brecha de maravilla, de maravilla. El asombro es el ser que se estremece de felicidad cuando contempla la esencia de las cosas, decía Proust. Pero para ver el alma de las cosas necesitamos silencio. Lo hemos de cuidar. Solo cuando uno se vacía de sí mismo, que eso es el silenciamiento más radical, somos habitados por eso que nos asombra. Vacío de lo conocido, silenciamiento, dejar ser a la realidad. San Juan de la Cruz también lo dice. Es algo que trasciende nuestros sentidos. Es un estado, dice él, de retracción, de esconderse en lo escondido. En el budismo, en sánscrito, hay dos palabras. Una se llama piti y se define como una formación gozosa que no está asociada a nada
y se obtiene por el anhelo profundo y que se puede a veces definir como éxtasis. Y siempre es fruto del silencio y la contemplación. Y después hay otra palabra que se llama sukha, que significa el estado de permanente, como si dijéramos, de plenitud, de felicidad. Y ese gozo, esa felicidad, es lo que se define también como asombro auténtico y profundo. Es como la experiencia. Una cosa es la visión y otra cosa es el hacerla tan íntima de uno mismo que ya forma parte. ¿Cómo se cultiva esta receptividad consciente? Pues cuidando mucho la percepción. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos, nuestro pensar son los receptores contemplativos. Son las puertas abiertas para esa receptividad consciente. El medio para lograr esa visión interior, ese oído interior que se despierta, es una atención que ha de ser muy potenciada. Todos conocéis, seguramente habréis leído Claros del Bosque de la Zambrano, y es muy interesante cuando ella habla de esta mirada que siente hasta llegar al asombro. Dice, la figura que está impresa en las alas de una mariposa, en la hoja de una planta, en el caparazón de un insecto y aún en la piel, de ese algo que se arrastra o es arrastrado por todos los seres de la vida. Todo eso, esas figuras, esos signos impresos, vienen de lejos y se hacen próximos. Y esos signos que vienen de lejos, que son signos del mismo universo, nos asombran. Pero para verlo se necesita tiempo de contemplación. Silenciar las actitudes de necesidades, es decir, es una experiencia que desencadena el asombro y que no hay que nada más que estar, ser en la realidad con lo que es. Simone Weil decía, respondiendo a esa preocupación también de educar la presencia, la atención, la receptividad consciente. Decía, es una mezcla de capacidad de espera y de anhelo, de vacío, de apertura y de tensión hacia aquello que es la vida y la gracia en la vida. Y Rudolf Otto, lo sabéis, nos habla de esa palabra que llama él luminoso, la epekenia, el más allá. Eso es la experiencia de los místicos, lo absolutamente heterogéneo. Y eso aparece, solo es inefable o es impensable, pero aparece cuando estamos en atención profunda, en contemplación. Es las cualidades que nos llevan a ese asombro, a esa exaltación. Y acabo diciendo una experiencia de Eugenio de Ionesco que dice, paseaba un día por una ciudad de provincia y de pronto el mundo me pareció transfigurado, de tal manera que me sentí llevado por una alegría desbordante. No puedo contarle lo que fue aquello. Hubo un cambio en el aspecto mismo de la ciudad, de la gente, del mundo. El asombro me inundaba. Me parecía que el cielo estaba más cerca. Lo palpaba. Tan solo puedo hablar de intensidad, densidad, presencia, luz. Por tanto, si llegamos a entender que el silencio y la contemplación nos abren la conciencia y nos permiten ser, y que este compromiso es urgente para saborear la verdadera vida, para experimentar la sorpresa, la creatividad, el asombro, tenemos que liberarnos de dos cosas. Liberarnos del compromiso que está fundamentado
únicamente en logros. Solo queremos lograr, coger, controlar. Hay que liberarse de ese compromiso. Pero también hay que aceptar que nuestra fragilidad, el sabernos seres limitados, implica la apertura a que también somos seres ilimitados, simultáneamente. Cada momento de nuestra vida es una manifestación de lo que somos. Y en esa autoexpresión nos abrimos al asombro y al gozo de ser. Me permito leer un poema de Corredor. Silencio es lo que oyes entre una palabra y otra y otra. Y cuando la canción acaba de sonar, quédate aquí, canción, y pon silencio al fugitivo canto. El silencio. El silencio queda en ti para siempre vibrando. Bé, doncs ara és el moment que hi ha sempre aquest espai de diàleg, debat, preguntes que vulgueu fer. Passes un micro, Jordi, sisplau. Bé, començo jo, Berta. Has dit les expectatives són ego. Quina diferència hi ha entre expectatives i il·lusions? La palabra ilusiones puede ser expectativas o puede ser, depende de dónde nace todo. O sea, las expectativas son ego porque tienen mucho de control, tienen mucho de querer conseguir una cosa. Y esa cosa no siempre es la adecuada. Entonces es una expectativa. Cuando yo diferencio de expectativas de aspiraciones, las aspiraciones hacen relación al ser. Y no quiere decir que sea ser más consciente o más bondadoso o más compasivo. Eso son aspiraciones, evidentemente. Pero también las aspiraciones están relacionadas con el mundo físico, no solo con el mundo, digamos, trascendente. Son aspiraciones del alma, pero el alma está aquí, el ser humano está aquí. Las aspiraciones es cumplir la voluntad divina, podríamos decir, o ser fieles al Dharma, decimos. En ese sentido, tenemos que estar muy atentos a qué es lo que realmente la vida nos pide en cada momento para ser fieles a eso. No a nuestras expectativas, que a lo mejor es cambiarme el coche y a lo mejor no me le tengo que cambiar, por ejemplo. O a tener no sé qué y a lo mejor no lo tengo que tener. Las expectativas es un exceso de control sin haber mirado el sentido que tiene aquello, profundamente. No sé cómo explicarlo bien, pero las expectativas son ego. Y por eso nos frustran muchísimo, porque no lo conseguimos. Pero las aspiraciones nunca nos frustran, porque hemos escuchado esa voluntad que rige todo. Y intentamos ser fieles. Pero es muy difícil ser fieles a esa voluntad, porque no tenemos suficiente tiempo de escucha, de silencio. Y entonces nos precipitamos, queremos que esto, que a lo mejor tiene que ser hecho, pero en un tiempo tan corto que ya no es, porque no es aquí y ahora, a lo mejor está en proceso, tiene que seguir un ritmo, el ritmo del ser, digamos. Eso es una diferencia entre expectativas y el mundo ilusorio, pues es ilusorio. Pero la ilusión a veces hace referencia justamente no solamente a las expectativas, sino también a las grandes aspiraciones. Es una palabra que puede ser diversa.
Hola, sí. Berta, has vinculat molt el meravellar-se, l'assombro, no? Que seria el meravellar-se davant d'una cosa, amb l'etapa infantil, no? Amb els ser nens. I per un altre cantó has vinculat també molt el meravellar-se amb el silenci. Aleshores, jo crec que aquí, a veure, el nen o la nena, jo no la vinculo tant al silenci, sinó en el moment que està, a l'ara i a l'aquí, no? Més que potser en el silenci, no? Pero es que mai estem en el ara y aquí si no estem en silenci. Porque el silencio no solamente es como un espacio llarg y gran. O sea, el nen és tan aquí. Sempre recordaré baixar del monte, de la finca, amb la meva neboda bebè en braços. I va veure la primera vegada la lluna, perquè nunca havia sortit a fora amb lluna, no? I va començar, era puro asombro. Esa mirada, ella estava allí, però tampoc no podia parlar perquè era bebè, no? Però vull dir que sí que és silenci, també en el nen. Però és aquella apertura, aquella novetat, que te sorprende, porque son en cada cosa, ¿no? Tú dices a un nen que está haciendo estás jugando a los indios y te digo, pero es que no lo ves, es evidente. Es un indio allí jugando. És en cada cosa total. I això és silenci. Silenci molt profund, a més a més. El que passa és que enseguida le distorsionamos, ¿no? I eduquem molt poc als nens en la contemplació. Molt poc. I que requereix silenci. Però encara que tingui objeto, requereix silenci. O sigui, està distret i no li diem contemplem aquesta flor, mirem-la, t'està dient, passa el dit per les pètals, mira, l'estàs acariciant. No, esto no lo fem a les nens, no les fem contemplatius, les anem, corre, tenim pressa. Qui més? Segueixo preguntant jo. Ja sabeu que no... Libertad es capacidad de escoger compromisos. No sé, no es exactamente. Es libertad de escoger libremente, para que sea libre, lo que ha de ser escogido, como si dijéramos. El compromiso que ha de ser escogido. A veces nos inventamos algo que puede que esté dentro del mundo ilusorio, no de la aspiración. O sea, porque nos hace ilusión de forma ilusoria y por lo tanto es una elección egoica. Y para que sea libre requiere ese otro nivel, ¿no? De una atención tan libre que escojo lo que ha de ser escogido, lo que corresponde, lo adecuado a este momento. A lo mejor es muy bueno, pero no es adecuado a este momento. Y entonces ser libre ahí es muy complicado, porque nos deixem portar por todos los condicionamientos internos y externos, porque queda bien, porque conviene a no sé qué, y a lo mejor no. Es muy difícil esto que es el Wu-Wei, esta acción de la no acción, este querer lo que ha de ser querido. Esa es la voluntad libre totalmente. Y la dificultad es qué ha de ser querido. Y ese es el discernimiento profundo. Y damos tiempo al discernimiento y elegimos de acuerdo a eso discernido en el silencio y en la escucha profunda de nosotros y de la realidad. Es que yo creo que es difícil porque no hay tiempo. 24 hores al dia.
No, de alguna forma es un poco contradictorio algunas cosas, porque si realmente hay libertad, no escoges. Haces lo que se tiene que hacer. Exacto, es lo mismo. Sí, pero la palabra escoger no tiene sentido, porque no escoges. Bueno, vale, de acuerdo. Otra He cosa... dicho hacer, pero bueno, Ah, hacer no. lo que ha de ser hecho. Bueno, yo he oído varias veces escoger, pero da igual. Y otra cosa, yo creo que el conocimiento y la voluntad están muy relacionados con el ego de alguna forma. Porque en la contemplación, en este acto silencioso, sin palabras, no hay... el conocimiento está muy unido a la palabra. No hay palabras. No hay un conocimiento, hay una vivencia total, una unión total, pero no, y tampoco hay voluntad. Ahí no estoy yo, porque la voluntad es algo de mucho de relativo a mí. Y bueno, y para acabar, bueno, esto ya es... Pero en la charla de hoy, Sí. la primera parte hablaba de ese conocimiento del que tú hablas. Era el primero. Esa sabiduría que implica los saberes y el amor. Pero La segunda columna era el amor, la compasión. Sí. Y la tercera era el servicio. Sí, y todo ello perfecto. hacía relación. Lo digo no porque quiera llevarte la contraria, porque ya sabes que siempre estamos llevándonos la contraria. Ya, No. Es tradición. No. Pero yo Sí, lo que quería matizar... Sí, estoy de acuerdo. Que en la primera que dices, no es conocimiento ni voluntad. Porque el conocimiento es algo muy relativo a nosotros, a nuestros sentidos, a nuestra manera de ser, a nuestros intereses. El conocimiento es algo que uno lo posee de alguna forma. Y aquí no hay posesión de ninguna clase. No hay conocimiento. Precisamente le hemos dado demasiada importancia al conocimiento y poco a la inteligencia inmediata de las cosas, que es la que realmente nunca se equivoca, porque no decide. Y por eso decía yo que la palabra conocimiento yo la sitúo más bien en el mundo relativo a las necesidades de la persona, a los intereses. Y el otro mundo, el mundo que no es relativo a nosotros, el absoluto que decías, yo le digo libre, porque la palabra absoluto quiere decir libertad. Pues esto, que hay estos dos. Y otra cosa un poco es que yo lo digo uno, más que mundo visible e invisible, tú puedes mirarte una cosa relativa a tus intereses, a ti, a lo que a ti te importa, o te la puedes mirar sin ninguna relación a tus intereses. Es decir, observar sin observador. Y es la misma cosa que estás mirando de alguna forma, pero la ves hay dos accesos y los dos son buenos. Uno es necesario para solucionar tus problemas y el otro para ser feliz. Ya estoy. Gracias por tu intervención. Estoy de acuerdo ya lo sabes, porque de esto hemos hablado muchas veces. Vuelvo a hacer incidencia en que es un tema importante el darnos cuenta de ese progreso, ese proceso de hacer que la persona madure, por lo tanto, que es ese conocimiento de uno mismo a todos los niveles. Tiene que haber el conocimiento del cuerpo, de las sensaciones, de la mente, etc. Y por lo tanto, la integración de todo eso es una parte súper importante, importantísima de nuestra vida. Y integrarlo y trascenderlo es importante. No acaba el conocimiento de uno mismo en el conocimiento racional, sino que hay que dar el siguiente paso, que es la otra parte de la que hemos hablado. Sencillo.
entendible. Ens dona per fer una pregunta més encara, i aquest any simpòsim veiem moltes cares noves, ens fa molta il·lusió conèixer-vos, i sempre a la darrera part del ponent veieu això, es tracta de fer preguntes obertament, no és cap examen, fantàstic. Un moment, sisplau. Gràcies. Jo només volia expressar una cançó del Simon y Garfunkel que diu El ritmo del silencio. I m'ha fet pensar en tot el que tu has dit, Berta, amb això. O sigui que el silenci és molt important, té un ritme. És això. Només volia... Molt bé. Gràcies. Doncs, un moment, sisplau, és que si no, no es grava. Gràcies. M'ha agradat molt, Berta, la frase que has dit. La gratitud és la porta per ser feliços. Si tu ja estàs, visquent en pau, amb serenor, fas contemplació, ja estàs amb aquest ambient, per dir-ho així, amb aquesta percepció personal, és que ja dones gràcies per tots i ja ets feliça, no? És això, ho pots desenvolupar així o ja n'hi ha prou, així de simple i de difícil, no? Sí, a mi m'impressiona molt conec aquest benedictí, perquè realment tot la seva discurs acerca de la felicitat lo basa en esa actitud d'agraïment a tot. Obre la finestra del matí i agraeix la vida, agraeix l'aire, agraeix el sol. Tot és gratuït en aquest moment, tot se te dona. I per tant, si tens aquesta actitud d'agraïment, diu ell, immediatament te surt una sonrisa a la vida. És això. És esa pau de la que tu parles. Gràcies. Un aplaudiment, sisplau. Gràcies.